Así de literarios comenzamos hoy el programa. Augusto Beltrá, buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Lo primero que tengo que agradecer es que, gracias a Augusto, estoy introduciéndome en la historia, porque llevamos un 2016, la verdad que con novedades editoriales interesantísimas. Hay que reivindicar lo nuestro. Es efectivamente, no reivindicarlo, primero conocerlo y después reivindicaremos. Para conocer precisamente nuestra historia, parte de nuestra historia, y a un autor que, mira, casualidad digo yo, no casualidad, pero su primera obra y empieza así de literaria. Y así sigue toda la obra, es impresionante. Es de esas novelas que a los que amamos la literatura, los que nos gustan las buenas novelas y las novelas históricas, aparte que está muy bien documentada, cuando tienes entre las manos páginas y páginas así, con esa literatura, es un disfrute tremendo. Pues el autor es Emilio Lara, estuvo el pasado viernes en la librería La Farándula presentando la obra que comienza precisamente con estas palabras que han escuchado de Augusto Beltrá. El título es La Cofradía de la Armada Invencible. Y tenemos el placer de tener al otro lado del teléfono a Emilio Lara. Señor Lara, buenos días. Muy buenos días. El que está encantado de estar con vosotros soy yo, y para el que es un placer, lo primero, los elogios recibidos de Augusto, y luego cuando veo que mi literatura es leída por una persona como él, oye, qué bien que suena. Y uno dice, esto lo he escrito yo. Es que suena mejor, ¿eh? No. Entonces, pues, una maravilla y un deleite. Suena bien, pero yo he escuchado a Augusto leer otras cosas y no suenan tan bien. No, Eso... Vamos a ver, Augusto, yo es que me he puesto en posición. Augusto lee un prospecto de farmacia, de un medicamento, y lo hace bien, ¿eh? Porque sabe hacerlo. Me están subiendo los colores, uy, qué calor. Pero vamos, el comienzo del libro leído por él, pues realmente arrebata. Y sí que es verdad que una de las claves de la novela es la que él dice que es muy literaria, es decir, una novela histórica con una trama, bueno, creo que interesante, que atrapa, que subyuga al lector, muy trepidante, con aventuras, con desventuras, pero sí que me gusta a mí mucho cuidar el aspecto literario, la voz literaria, la voz narrativa, porque para mí es muy importante. En otros países algo que se hace muy bien, y en España no son tantos los novelistas que en novela histórica, en este apartado, pues cuidan, digamos, este aspecto. Para mí es fundamental, y yo creo que Augusto ha dado en una de las claves de esta novela. Pues yo se lo agradezco especialmente porque creo que tiene toda la razón, que es verdad que hemos tenido muy buenos escritores de historia, pero nos ha faltado quizá esa calidad literaria para escribir novela histórica. Y bueno, pues se ha llegado a considerar la novela histórica como simplemente un bestseller, con su carga peyorativa, cuando hablo de bestseller. Efectivamente, descuidan el término bestseller, vamos, ojalá se convirtiera mi novela en un bestseller, es que textualmente el libro más vendido, pero sí que es cierto que se suele descuidar este aspecto literario por, digamos, una literatura más funcional, muy desnuda de literatura, algo que lo que haga sea poner el acento única y exclusivamente en los datos, en una acumulación de datos históricos y en una trama, ¿no? Pero yo creo que el aspecto literario es fundamental, y solamente hay que irse a autores que a mí me gustan mucho, como Humberto Eco, Robert Graves, o en España Juan Eslava Galán o Arturo Pérez Reverte, para darse cuenta cómo se puede compatibilizar perfectamente una novela histórica muy seria, muy trepidante, muy interesante, original, imaginativa, con un aspecto de ficción que concilie muy bien con lo histórico, es decir, una novela verosímil, con que sea una literatura potente, interesante y original que atrape al lector. Eso es lo que yo, antes que escritor, soy lector. Eso es lo que a mí me gusta leer, y eso es lo que yo he querido, pues, transcribir en mi novela. Claro, yo creo que además cuando una obra te atrapa, te entretiene, te divierte, Sí, cumple mejor su función divulgativa también. Claro, efectivamente. Una novela, ante todo, tiene que entretenerte, te tiene que
que absorber todo tu tiempo. Tienes que estar entretenido y si luego aprendes, mejor que mejor. Exacto. Seguro que aprendemos, eso seguro. Leyendo aprendemos. Eso siempre, o casi siempre. O casi siempre, es verdad. Bueno, hay que saber leer también, hay que leer bien. Señor Lara, la Cofradía de la Armada Invencible. Y a mí me ha resultado curioso ver que no había tampoco nada escrito sobre el episodio que usted cuenta. No, curiosamente es uno de los episodios históricos más potentes de nuestra historia. En España no había nada, o prácticamente nada. No había ninguna novela que abordase el episodio de un punto de vista general. Había alguna novela, o mejor dicho, una crónica novelada que destacaba algún momento, sobre todo el de los náufragos de la Armada Invencible en Irlanda, pero aportando muy poco el punto de vista de la ficción. Cuando yo me di cuenta de esto, pues desde hace años empecé yo a investigar y a tramar cómo podía yo llegar a crear una ficción con una conciliación de elementos narrativos imaginativos con otros reales, pues bueno, para lograr una forma de conciliar lo que realmente sucedió con lo que pudo haber sucedido, crear una trama pues trepidante, apasionante, donde hubiera muchos conflictos, donde hubiera varios personajes históricos con otros creados por mí, por mi imaginación, que entretuviesen al lector. Y cuando creí dar con todo eso, me puse a escribir y relativamente rápido, en un año, estaba terminada la novela. Sí, pero después de 20 años he leído por ahí. Bueno, sí. Digamos que hace 20 años, siendo yo bastante jovencito, cuando leí un artículo de un historiador inglés, Geoffrey Parker, un hispanista, el mejor conocedor de la Armada Invencible que hay y uno de los mejores biógrafos. Yo leí un artículo de él, si la Invencible hubiese desembarcado, me fascinó. Aparte, en ese momento leí libros sobre la Armada Invencible y sobre la época, tesis doctorales, artículos y documentales. Asistí a exposiciones, fui a archivos, hice muchas cosas en este tiempo, unas oposiciones, un doctorado, otros libros de historia, muchos artículos, conferencias, algunas otras novelas. Esta historia estaba en mí, seguía, yo la tenía aparcada, estaba hibernando, hasta que llegó un momento de madurez en mi vida en el que yo podía abordar desde un punto de vista narrativo toda esta novela como yo la tenía en mente en su momento. Y ha llegado esa época de mi vida y este ha sido el resultado. ¿Se siente satisfecho porque una maduración tan larga, el resultado debe asustar al principio, ¿no? A ver, ¿cuál es el resultado final? Estoy contento. Esto era una historia, era mi historia. Yo he escrito otras muchas cosas a lo largo de mi vida, es algo que estaba ahí. Y encontré, el momento, esto le sucede a algunos escritores, autores muy precoces como Paolo Giordano, un italiano, de La soledad de los números primos. Sí. Pues es que con 24 años son capaces de encontrar una voz narrativa y conseguir una profundidad psicológica enorme. Yo he tardado un tiempo en mi madurez de mi vida en encontrar el momento oportuno pues para escribir novelas, teniendo yo mi experiencia vital, lo que yo he leído, lo que yo he visto, para lanzarme a esto. Pérez Reverte lo comentó en alguna novela como El tango de la Guardia Vieja, que él había intentado empezar a escribir hacía 15 o 20 años, pero que necesitaba tiempo de vida, de maduración, de sosiego vital y de acumulación de experiencias para atreverse con ella y que el resultado fuera el apetecido. Algo parecido ha pasado conmigo con esta novela. Bueno, si pensamos que García Márquez necesitó esos 40 años para escribir 100 años de soledad, pues la verdad es que es comprensible. La Cofradía de la Armada Invencible, nos vamos hasta Cartagena. Sí. ¿Cómo? ¿Y por qué nos vamos hasta Cartagena? Eso. Muy sencillo. Yo necesitaba un grupo de hombres idealistas, con un punto de utopía, con unos lazos de amistad, de solidaridad, de fraternidad entre ellos. Una cofradía era para mí la organización ideal. ¿Por qué Cartagena? Pues porque el rey Felipe II y el inquisidor general buscan, sobre todo el rey, una cofradía de una ciudad de gente acostumbrada al mar. Cartagena era ya un puerto importantísimo en el Mediterráneo y también de gente habituada al trato con militares, con gente de guerra, con marinos de la Armada. Y qué mejor ciudad
portuaria que Cartagena, que era la base naval más importante del Imperio Español. Y a esa cofradía, pues Felipe II la hace llegar al Escorial para encomendarle una misión secreta, incorporarse a la Armada Invencible, que está anclada en Lisboa, partir en un barco ellos solos hacia Irlanda, organizar una procesión multitudinaria y levantar en armas a los irlandeses católicos para expulsar a los soldados ingleses que hay en la isla, mientras paralelamente, en teoría, los tercios de Flandes han tenido que desembarcar en Inglaterra y en una campaña relámpago conquistar Londres e Inglaterra. Esa es la teoría. Luego todos sabemos lo que sucede con la Armada Invencible, pero ¿qué sucede con la cofradía en la que unos cofrades van teniendo unas muertes misteriosas y logran llegar a Irlanda? Eso no lo quiero desvelar, esa aventura y desventura que le suceden a estos cofrades cartageneros, bueno, pues los lectores tendrán que descubrirla. Ese es el ambiente, esa es la base sobre la que construye la novela, La Cofradía de la Armada Invencible, una obra en la que hay aventura, hay amor, hay suspense. He leído también que le gusta mucho la novela negra. Muchísimo, me gusta mucho la novela de detective y la novela negra, las dos. Me gustan mucho por la agilidad narrativa, por el interés, por la facilidad con la que fluye la lectura. Hay un autor a mí que me encanta, es James Ellroy, ¿no? Es novela negra, una exquisita. Philip Kerr también me gusta mucho. Hay veces que la leo incluso para desengrasar, para desintoxicarme. Cuando a mí me gusta todo tipo de literatura. Cuando yo leo literatura muy elevada, muy difícil de leer, que exige una atención muy grande, pues bueno, ahora necesito un libro más facilito. Y hay otras veces que la propia novela negra, sin embargo, es pues como una novela contemporánea de realidad, como la de James Ellroy, pues muy complicada de leer, que exige mucha atención. Cada vez me gusta más. Lo que es cierto que a mí me gusta este aporte de intriga, de suspense que tiene esta novela negra o de detective, que a la novela histórica le viene muy bien para captar la atención del lector. No es por hacerle la pelota, pero es que estaba pensando, a mí me sucede lo mismo y sé que a veces, bueno, hubo una época en la que me daba vergüenza, ahora ya no. De vez en cuando necesito devorar en 2 horas un libro de Agatha Christie. Es que es verdad, vamos, y me quedo en la gloria. Es genial, pero es que uno lee 10 negritos o Muerte en el Nilo o Asesinato en Oriente Express, es que siguen siendo novelas fabulosas, con una arquitectura narrativa impresionante. Vamos a ver, a nosotros hay veces que nos gusta comer una comida muy sofisticada, elaborada, pero que al día siguiente nos apetece un cocido, o nos apetece un plato de patata a lo pobre. Es decir, en literatura todo. No hay lo que hay es buena y mala literatura. Los géneros literarios todos son muy buenos o pueden ser muy malos, depende. Es una tontería, es un prejuicio pensar que la novela negra o detective es un género menor. Eso es absurdo. Depende de la novela. Y hay veces en la vida, lo mismo que no apetece ver películas de todo tipo, de ciencia ficción, de bélica, detectivesca. En determinados momentos no apetece uno u otro tipo de novela, pues sencillamente le vamos dando gusto al cuerpo y es lo que nos pide el cuerpo. A mí me sucede eso, yo soy un devorador, yo soy omnívoro, leo todo tipo de novelas sin etiqueta. Unas me gustan y otras no. Entonces los géneros que a mí me gustan los introduzco yo en la novela histórica, que eso sí es un género como muy híbrido, mestizo, que bien mezclado, como en un buen cóctel, los elementos, pues permite agilizar mucho y mantener la atención del lector hasta el final. Eso es lo que yo he tratado de hacer en mi novela. Claro, y además es que la historia no es solo un género, es que la historia está formada por todos los ámbitos de la vida. Y hay amor, y hay aventura, y hay... Claro, y hay vida cotidiana, y hay mentalidades, hay viajes, diferencias culturales, hay dramas. Cómo era la alimentación. Bueno, drama, un conflicto. Una novela, ante todo, tiene que ser un conflicto amoroso, personal, histórico, el conflicto y la resolución de ese conflicto. Vamos a ver cómo el escritor la plantea. Toda buena novela tiene que ser un conflicto
y lo único es que la novela histórica es en un tiempo pasado, donde el escritor reconstruye esa época que ya no existe y que nosotros como lectores nos la tenemos que creer, viajando mentalmente al pasado. Es una novela histórica. Robert Greene lo hace en Yo Claudio, y Claudio el Dios es una extensión, unos conflictos, la familia de los Julio Claudio, donde en la antigua Roma, pero es que esa venganza, esos resentimientos, esa envidia, ese idealismo, esa amistad, se pueden trasladar a las familias de hoy en día. Esa es la genialidad de los grandes escritores, ser capaces de reconocernos en muchos aspectos en la novela histórica, aunque hayan pasado muchos siglos con ella. Los seguimos esos sentimientos y esos conflictos presentizando de alguna manera. Un episodio como el que se narra en la Cofradía de la Armada Invencible, bueno, a mí me ha resultado también muy curioso. He estado buscando, bueno, a ver qué antecedentes, qué se ha hecho sobre esto. No he encontrado ninguna película. He encontrado un documental inglés del 90 y algo. Hay uno muy bueno que hicieron ellos el año pasado, lo emitió Televisión Española hace 3 meses. Una miniserie, ¿no? De la BBC. Sí, un docudrama, lo llaman ellos, magnífico. 12 días para salvar Inglaterra, que fue el tiempo que estuvo la Armada luchando contra los ingleses en el Canal de la Mancha. Y luego, la película Elizabeth, la Edad de Oro, sí tiene como telón de fondo el episodio de la Armada Invencible. Sí. Bueno, obviamente desde el lado inglés, desde el punto de vista inglés, pero los ingleses ellos en documentales, en películas, en conferencias, en libros, siguen teniendo muy vigente este episodio. Y en Irlanda no digamos que todos los años hay festivales donde los irlandeses, pero varios cientos, rinden honores a los muertos de la Gran Armada, interpretan el himno nacional con gaita, se visten a la española, oyen música española, en las playas homenajean a los caídos, hay conferencias sobre la Armada Invencible, lo tienen muy presente. El escritor Javier Reverte, en un libro de viajes Cante Irlanda, que publicó hace 4 o 5 años, él decía que todavía en paz de Irlanda, cuando él se enteraban que era español, la gente decía, qué lástima, la Spanish Armada, como ellos llaman, que esto no lo consiguieran. Daban viva algunos, con alguna copa además, sí, a Felipe II, y pues se enorgullecían de tener a un español entre ellos. Sigue muy vigente en Irlanda por lo que pudo haber sido y no fue. Curiosamente, en la isla británica se mantiene mucho más viva, más presente la historia de la Armada Invencible que en nuestro país, aunque el año que viene en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, en el Arcoa, se va a montar una gran exposición sobre los restos de los naufragios de la Armada Invencible. Es que es curioso porque hace poco hablábamos con precisamente otros autores de novela histórica y comentábamos esto, que qué poco partido le sacamos a nuestra historia, en todos los sentidos, educativo, artístico, nada. Ni para los episodios, de triunfo, ni para los episodios de fracaso, da igual. No, en España no tenemos esa sensación y por eso cuando autores como Pérez Reverte o Juan Eslava, pues, o Javier Monforte, por ejemplo, sí, en los últimos años destacan en algunas novelas episodios de nuestra historia, tienen ese exitazo que tienen de público y de ventas. Pues, por supuesto, hay cientos de miles de españoles que lo que están es deseosos de leer buenas novelas históricas, sea cual sea el aspecto del pasado. Eso sí, lo que el lector no es tonto, lo mismo que el espectador, lo que hay que hacer es darle un buen producto, un buen libro, que, con la voz narrativa de cada autor, pues sea capaz de entretenerlos durante unos días y que disfruten con este viaje al pasado, que se entretengan y que aprendan. Yo tengo envidia de los chicos jóvenes porque Emilio Lara es profesor en enseñanza secundaria, profesor de historia. Les llega la historia, sé que escuchando al señor Lara es apasionante. Bueno, eso lo intento. Hoy he tenido por la mañana con segundo de bachillerato a cursos diferentes. Ha sido asignatura de Historia de España e Historia del Cine, que es una optativa que puse yo. Eso es lo que intento, transmitirle de forma apasionada la historia nuestra, con nuestras luces, con nuestras sombras, de forma que ellos vean la historia no como algo momificado, amojamado, que le suceda a los demás, sino que ellos interpreten nuestro mundo en función de lo que ha sucedido. Para
ellos conociendo la historia sencillamente, lo primero por el placer de conocerla y luego que sean ellos más independientes de pensamiento, más autónomos, menos propenso y proclive a que ningún tipo de poder los engañe con una manipulación de la historia, algo en lo que en algunas regiones de España nacionalistas pues se hace pues para confundir a la gente. O sea, el uso manipulador de la historia ha sido enorme a lo largo de determinados regímenes. Una persona puede tener la ideología y la forma de pensar que quiera. Lo que hay que hacer es darle la historia, explicarle la historia desde el punto lo primero de forma apasionada, sí, para que le llegue, y luego de forma lo más cercana posible a la realidad, y que cada cual extraiga sus propias consecuencias. ¿Y puede hacerse así en el actual sistema educativo, señor Lara? Sí, la historia es fundamental, la humanidad en general, y sobre todo la historia en nuestro sistema educativo, porque es, digamos, la memoria colectiva de cada sociedad. ¿No encuentra muchos problemas a la hora de desarrollarlo, de entrar en una clase y plasmarlo? Yo no. Bueno, luego depende obviamente del afán de conocimiento que tenga cada alumno. Pero no, normalmente, bueno, hay cursos de cuarto de eso, son muy buenos, y sobre todo los bachilleratos, pues tienen mucho interés, y no, yo no tengo problema en ese sentido. Y eso sí, curiosamente son los alumnos de ciencia los que más mantienen en estudiar y en conocer la historia, más que los alumnos de humanidades, es curioso. Sí. Pero hay algunas promociones, esto es como los vinos, como la añada, fantásticas, donde hay gente joven, chicos y chicas, con un apetito fantástico por la historia. Ellos aprenden a pensar en términos históricos. Oye, y lo que yo les digo, el resto de vuestra vida, probablemente en vuestras carreras, lo que hagáis, ya no vais a volver a dar historia, pero os quedará a vosotros el gusanillo por leer alguna novela histórica, claro, ver películas históricas o documentales, y que piensen por ellos mismos. Eso es lo que yo quiero. Es que ese es otro de los prejuicios, lo de letras y ciencias. Yo recuerdo a José Luis San Pedro. Me estoy quedando sin batería. Ay, me está anunciando el maldito móvil. Me cachis en la mar, pues vamos rápido. No, le decía que bueno, otro de los prejuicios que tenemos, bueno, José Luis San Pedro era economista, sí, y era un magnífico escritor. La sonrisa de Trusco, una novela preciosa. Preciosa, con una ternura y una preciosidad. Es verdad. La Cofradía de la Armada Invencible, ¿por qué la Armada Invencible tiene esa importancia dentro de la historia de España? Por lo que pudo haber sido y no fue. Porque no hubiera sido descabellado si hubiera ganado la Armada Invencible que el idioma universal en Internet hoy, en vez del inglés, hubiese sido el español. Fíjate si tiene... Sí, no, tampoco tenemos ese recuerdo de la Armada Invencible, pero es verdad que no somos conscientes de la magnitud, de la importancia de determinados hechos históricos. No. Uh-huh. Un libro que es un libro, quiero decir, es que últimamente en novela histórica, bueno, en otras muchas novelas, pero sobre todo en la histórica, estamos asistiendo a grandes tomos, y además en trilogías o dos libros. Sí. Este se cierra con termina con esta etapa. Hay un último capítulo que lo llevo a la actualidad, que bueno, se cierra el círculo, y es una forma de reactualizar y de volver a emocionar a un lector de nuestra época con aquella época, para que se sienta identificado. Pero la historia concluye en aquel episodio, en 1588. Pues en el siglo XVI, en la Armada Invencible, en la Cofradía de la Armada Invencible, nos quedamos hoy también, pues eso, para revisar nuestra historia y para interpretar nuestra actualidad con esa mirada a lo que hemos sido y a lo que hemos podido ser, que es también una parte importante. Señor Lara, le reservo las últimas rayitas de la batería. Muchísimas gracias, ha sido un placer, qué gusto tener. El placer ha sido mío, y el recuerdo que me llevé de Novelda fue tan bueno que estoy deseando volver, o bien para la siguiente novela, o por puro placer, porque fue una auténtica alegría, una satisfacción. Y para mí fue algo imborrable. Nos queda por ver la Casa Modernista. Estás invitado. Le queda por ver la Casa Modernista y la radio, que lo hemos tenido hoy. Tengo que volver, y volveré con mi mujer y algunos otros amigos, y bien que aquí en Jaén le estoy haciendo, que es donde yo vivo,
una propaganda fantástica novela. Muchas gracias, porque está escribiendo, ¿verdad? Sí, estoy ya metido en la siguiente novela. Eso también es difícil, ¿verdad? Estar bueno, a mí pensando... me gusta, es una afición, un hobby, lo disfruto muchísimo y es un auténtico placer, un disfrute para mí escribir. Ya veremos cuándo lo hacemos. Espero que el año que viene salga a la luz. Vaya, más rápido entonces. Bueno, pues de momento disfrutaremos de la Cofradía del Armada Muy Invencible. Bien. Así lo espero. Y esperaremos la próxima hora. Muchísimas gracias, señor Lara. A vosotros. Un abrazo muy grande y un abrazo, saludo. Emilio. Un abrazo, Augusto. Hasta luego. Adiós.